Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles con estas primeras noticias. Decirles además que estamos saliendo en YouTube para quienes puedan seguirnos de otro modo de la pantalla. 21 grados es la temperatura en estos momentos en Capital, en una jornada que creo que estamos llegando al límite, ¿eh? Sí, es Vamos cierto. a repasar rápidamente Arrancó el pronóstico. con alguna llovizna tempranita, alguna gotita había caído. Exactamente, salga con abrigo porque ven que la máxima la estamos viviendo en este momento, mucha humedad. Bien, 21 máxima, bueno, no es lo habitual porque todavía seguimos en verano, pero es un alivio para los escolares que están en la escuela. Efectivamente. Bueno, ¿qué va a pasar mañana, miércoles 6 de marzo? La mínima será de 11 grados, la máxima de 24 con cielo soleado y despejado. Jueves 7 de marzo, 13 y 27 seguirán subiendo las temperaturas. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro, sin previsión de lluvias, por lo menos para el área metropolitana. Yo le cambié los 21 de hoy por los 27 del miércoles. Pero bueno, así las cosas. Ese es el panorama que pinta Inumet para hoy y los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. El Ministerio de Salud Pública confirmó un segundo caso de dengue autóctono. Se trata de un hombre de la zona rural de Montevideo que no viajó fuera del país y se encuentra internado pero evolucionando. El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada nucleados en FUESI está realizando un paro de 24 horas tras la muerte, tras el homicidio a un trabajador. La justicia avanza en la investigación y está detenido el presunto responsable del asesinato, que tendrá audiencia de control para su formalización. También, bueno, vamos a contarles temas vinculados a la ciudad porque la Comisión de Patrimonio finalmente llegó a un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para continuar con la obra de la ciclovía en la Rambla y va a tomarse unos 15 días para expedirse sobre este proyecto. Y se sigue calentando la campaña electoral. Ayer Carolina Cose hizo el lanzamiento oficial de su campaña hacia la precandidatura, hacia las internas de junio, en un discurso donde dijo que el círculo virtuoso entre crecimiento y educación se rompió. Acusó a la derecha, sosteniendo que es bastante obvio que cuando Uruguay toma el camino hacia la derecha, no le va bien. Por otra parte, ustedes saben, como siempre, después de las 8:30 de la mañana vamos a tener entrevista central. En este marco, hoy vamos a estar refiriéndonos a alguna actividad que se va a desarrollar hoy a las 6:30 de la tarde en la sede de Mujer y Salud, en la sede de MISU, allí en la calle Salto. Se va a realizar una charla sobre justicia reproductiva y ese será el tema, como decíamos, de nuestra entrevista central. Para eso vamos a recibir a la directora de MISU, Lilian Abraciscas, y también a la experta colombiana Jimena Casas a propósito de este tema. Momento de salir a las calles de Montevideo para saber por dónde circular y por dónde no, con datos del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real a través de las redes los posibles cambios en la circulación. Efectivamente, bueno, les contábamos que Joaquín de Salterain, entre Ana Monterroso y Avenida Rivera, estará cortado hasta el mediodía, esto por tareas de carga y descarga. También Alejandro Gallinal, entre Godoy y Pitágoras, cortado hasta las 13 horas por tareas también de carga y descarga en esa zona. Ortiga entre Menta y Corindón hasta las 5 de la tarde va a estar cortado por repavimentación y esto llevará hasta el 21 de marzo. ¿Me dijo Ortiga entre Menta y...? Entre Menta y Corindón. Ajá. No la conozco, no sé el barrio. No, la primera pica, pero... Bien. Besnes e Irigoyen entre Atilio Otieri y Federación también va a estar cortado hasta las 5 de la tarde por obras del ferrocarril central. Muy bien, así las cosas, Los aportes que nos hacía entonces el Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBTransporte. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Como no, les decimos que en la noche de este lunes, el Departamento de Laboratorio de Salud Pública se confirmó el segundo caso de dengue en una persona que no presenta antecedentes de viaje fuera del país y para el que la técnica realizada permitió conocer el serotipo de dengue. En este caso, a diferencia del caso anterior, DEN2 es DEN1. Este caso corresponde a un adulto residente en la zona rural de Montevideo que se encuentra actualmente internado, pero evolucionando de forma estable. Según el Ministerio, si bien se encuentra en curso la investigación epidemiológica, este hallazgo evidenciaría que nos encontramos frente a la circulación de por lo menos 2 serotipos de los 4 que se confirmaron
en países vecinos. Por tanto, la autoridad sanitaria califica como relevante la confirmación, no solo por la ocurrencia de un segundo caso en 2 zonas alejadas de un mismo departamento, aquí en Montevideo, sino porque el riesgo de infección y o de complicaciones al cursar la enfermedad puede verse aumentado. El Ministerio exhorta a la población a extremar las recomendaciones de prevención y control que ya han sido comunicadas para minimizar la exposición a la picadura del mosquito Aedes aegypti, así como a evitar automedicarse y a consultar a su prestador ante todo cuadro febril. Bueno, y a propósito de este tema, sobre el mediodía, la titular del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, va a encabezar una conferencia de prensa en la sede de la cartera, de la que participará también el Sistema Nacional de Emergencias. Bien, y vamos con otros temas. El exdirector del CONCAR, Carlos Taroco, fue condenado a 3 años de prisión por cohecho agravado y también asociación para delinquir agravada tras un acuerdo abreviado alcanzado con la Fiscalía, donde reconoció su participación en la trama montada por el ex senador Gustavo Penades para identificar a sus víctimas sexuales e intentar evitar una condena penal. Bueno, ¿qué implica el acuerdo al que se arribó con Taroco? Entre otras cosas, el resarcimiento económico a las víctimas, también inhabilitación para ejercer cargos públicos y pena de prisión de 3 años. En este caso se hizo un proceso abreviado, se lo condenó por cohecho calificado agravado, por asociación para delinquir agravada y por reiterados delitos de revelación de secreto agravado. Se dispuso una pena de prisión efectiva de 3 años de penitenciaría, 3 años también de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 51 unidades reajustables y la reparación patrimonial para todas las víctimas que está establecida en la ley de género. El vocero de Fiscalía explicó que en la audiencia no se pudo corroborar el presunto pago de $40.000 recibido por Taroco para realizar el espionaje a las víctimas, pero sí que surgieron chats en los que se habla de pagos y se menciona Penades. En esta instancia se lo pregunté específicamente a la fiscal, no fue mencionado en los hechos fruto del acuerdo, no se pudo corroborar eso, por lo menos en esta instancia. Sí, en el relato que hizo la fiscal surgen determinados mensajes con determinados pagos, o sea que habría un intercambio de dinero a cambio de los servicios que habría prestado. ¿Surgen alguna de esas conversaciones? Bueno, en realidad son conversaciones con otras personas que refieren haber estado en contacto con Penades, personas que ya han sido condenadas incluso en este caso que es de público conocimiento. Y el Sindicato de la Seguridad Privada, como dijimos, está realizando un paro de 24 horas tras el asesinato de un colega que se encontraba trabajando en una garita en la zona de Bañados de Carrasco. Sí, ¿qué pasó? Bueno, le robaron su moto, su arma y prendieron fuego al lugar donde trabajaba y por este hecho fue detenido un hombre de 27 años. Vamos a tratar de prevenir la integridad de los guardias de seguridad en estas situaciones. Como ustedes saben, guardias de seguridad hay en casi todos los rubros en el departamento y a nivel nacional, y todos, de una manera u otra, están de alguna manera expectantes de que les pase este tipo de eventos. Más allá que consideramos que este evento en particular tiene una hazaña increíble de cómo se desarrollaron los hechos. Por un respeto a la familia, no vamos a mencionar el nombre del compañero y además estamos a la espera del fin de las investigaciones. Ya nos comunicaron de que se había apresado al delincuente, pero esto no termina acá. Lamentablemente esto, inclusive a nivel de los consejos de salario, en la relación que llevamos adelante hace años con las empresas de seguridad privada, debemos poner esto adelante porque de verdad nos es muy difícil cada vez que pasa una cosa de esta poder comunicar que acaban de matar a un compañero que fue a trabajar, a traer el peso para su casa y lo matan, y no solo lo matan de la manera que lo mataron, que es un reverendo disparate. Bueno, como decíamos, hay una persona, un hombre de 27 años que está detenido como presunto autor de este crimen, está retenido y este martes se realizará la audiencia de control de formalización, según dijo el fiscal de homicidios Carlos Negro. Sí, esta audiencia se retrasó porque la defensa del hombre pidió una pericia psicológica. Vamos a completar
el estándar de evidencias que permitan formalizar la investigación. ¿Declaró ante usted? ¿Cómo? ¿Declaró ante usted? No tomo declaración. Sobre los hechos en sí, ¿se supo si este hombre le disparó a sangre fría de atrás? ¿Hubo una resistencia por parte de la víctima? ¿Qué fue lo que pasó? El contenido de la investigación hasta este momento no se puede revelar. Vamos a cambiar de tema ahora, nos metemos en asuntos vinculados a la educación porque unos 700.000 alumnos de escuelas, liceos y centros UTO comenzaron ayer lunes el año lectivo. Sí, se refirió la presidenta del CODICEN a esta situación, que fue un inicio de clases normal. También se refirió a que en primaria están todos los cargos cubiertos y en secundaria, a nivel de país, 94% de las horas docentes asignadas. La coordinadora de sindicatos tiene todo el derecho del mundo a hacer las conferencias que ellos entiendan necesarias. Nosotros estamos recorriendo los centros educativos y la verdad es que lo que les puedo transmitir es lo que ustedes mismos están viendo. Lejísimos está el caos de esto, hay muchísima alegría de parte de todas las familias y de los estudiantes y también de los docentes, así que creo que estamos viviendo un excelente inicio de cursos. Con los sindicatos hay diálogo como siempre hubo durante toda esta administración y por supuesto que sigue habiendo. Nosotros la semana pasada tuvimos una instancia bipartita con la CESEU, por lo tanto que el diálogo está abierto. Claramente este es un año que tiene particularidades especiales, es un año electoral y eso hace que todas las miradas y todas las declaraciones que se hacen en algún punto tengan o respondan a otro tipo de construcciones de realidades que son absolutamente ajenas a lo que es el sistema educativo en sí mismo. Nosotros vamos a seguir trabajando, por supuesto, para que esto esté lo más alejado posible, porque así se lo planteó este país, que la educación tiene que estar, por supuesto, que resguardada de cualquier discusión electoral y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Sabemos que es un año particular y vamos a estar prontos para eso. Bueno, y a propósito de educación, lo habíamos adelantado la semana pasada, este martes ADEMU Montevideo comenzó una serie de paros zonales que seguirán este miércoles 6 y también jueves 7 en reclamo por la sanción que se le aplicó a una directora y a una maestra de la Escuela 35 del Buceo, luego de que le hicieran una proclama en el año 2023 contra la transformación educativa. ADEMU también resolvió que esta paralización va a estar acompañada de una campaña que explique la persecución sindical que ellos están denunciando. Porque seguimos hablando de educación, porque la directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, dijo que Montevideo y Canelones son los departamentos más rezagados a la hora de asignación justamente de horas docentes. Sí, por otra parte dijo que se adelantó la distribución de horas para docentes no efectivos que en otros años se hacía en abril, ahora se hizo en marzo. Vamos con un muy buen número ya de las horas docentes dadas. Estamos en muchísimos departamentos, en más de 11, con una base de 96 y de 99%. A nivel país 94, en Montevideo Canelones 91, pero ya estamos con las categorías más bajas de docentes que no son los egresados de los centros de formación docente. Así que es un buen comienzo de año, tenemos esperanza de que, bueno, que en estos días, por supuesto que va a haber familias que se acerquen a regulador a inscribir, personas que no han inscrito a sus hijos todavía, pero vamos a ir encontrándole lugar. Históricamente, si bien se ha dicho que secundaria hace muchos años no elegía las horas en febrero, ha sido un buen nivel de asignación de horas y estamos en este momento en categorías, les vuelvo a decir, de personas que no son egresadas de los centros de formación docente, pero incluso hemos logrado que esas horas que se nombran en abril habitualmente ya estén siendo designadas esta semana. Así que creemos que, y lo tienen que saber, tradicionalmente desde hace muchos años secundaria llega a cubrir el 97-98% de las horas. El 2% restante se cubre con docentes remotos que seguramente vamos a estar adelantando en el tiempo. La coordinadora de sindicatos de educación secundaria discrepa con el planteo de las autoridades. Sí, en conferencia de prensa aseguraron justamente que se instaló un relato que difiere mucho de la realidad. No compartimos la visión que planteara hoy la presidenta del CODICEN de la ANEP sobre las reales condiciones en las cuales están dando comienzo los cursos en este año lectivo, ni tampoco vamos a dejar pasar su suspicacia de que los sindicatos hacemos reclamos porque estamos en año electoral.
Esto no lo puede afirmar alguien cuyo antecesor estuvo 4 años de campaña electoral para posicionarse en el escenario político nacional, e incluso hoy mismo vimos la inauguración de una escuela rural en un departamento como Durano que tenía mucho más de acto político partidario electoral que de acto de apertura de cursos, nada más ni nada menos que con la presencia del presidente de la República. Cuando se comenzó a procesar el ajuste presupuestal en educación inicial y primaria, se recortaban grupos diciendo que había un problema de natalidad, cosa que es verdad, pero hoy nos encontramos con que hay grupos superpoblados, particularmente en educación inicial y primaria, en lo que tiene que ver con las propuestas de tiempo completo y de tiempo extendido. Y mientras se da esta situación de grupos superpoblados en este nivel de sistema educativo, tenemos maestras y maestros sin trabajo. Bien, y vamos a seguir con otros temas. ¿Qué le parece? Porque la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación llegó a un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para continuar con las obras de ciclovía en la Rambla, desde la Escollera Sarandí hasta las canteras del Parque Rodó, que ustedes se acuerdan que había habido una polémica cuando hicieron anuncios de cambios en esa zona. Efectivamente, la comuna presentó el proyecto actualizado y la comisión se tomará unos 15 días para analizarlo y realizar las observaciones que se concentrarán en la etapa final de obra. Esto lo confirmó William Rey, presidente de la comisión, a MBD Noticias. Mientras tanto, la Intendencia acordó enlentecer el avance de las obras en estos días, tanto en trabajos sobre la capa asfáltica como en la reubicación de luminarias. Según Rey, lo que más le interesa a la Comisión de Patrimonio son las terminaciones finales, como el tamaño de los volardos y el color de la ciclovía. El ancho de la vía se va a mantener hasta las canteras del Parque Rodó y a partir de allí habrá una bicisenda. Rey dijo que desde la comuna se había interpretado que el área vehicular estaba libre de protección como monumento histórico nacional. Volvemos a temas políticos porque la ingeniera Carolina Cose lanzó ayer su campaña de cara a las internas de junio. En un acto en el barrio de Villa Española puso énfasis en la importancia de volver a la izquierda. Hoy el círculo virtuoso entre el crecimiento y educación se rompió. Antel está en el quietismo, faltan remedios, esa es la situación entre muchas otras. Parece bastante obvio que cuando Uruguay toma el camino de la derecha no nos va bien, dijo Cose. En eso estamos hoy, en un punto de decisión en el que podemos decidir como uruguayos y como frente amplistas tomar el camino de las grandes mayorías o tomar el camino del retroceso, el camino de la derecha. ¿Qué pasó cuando Uruguay siguió el camino de la derecha? Lo que pasó fue que tuvimos durante años un sistema de salud inestable que se derruía, una salud pública vergonzosa, una educación subsumida en la miseria. Parece bastante obvio que cuando Uruguay toma el camino de la derecha no nos va bien. Y por lo tanto, humildemente, creo que tenemos que poner a Uruguay al frente y tomar el camino de la izquierda a la uruguaya. Si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ganar. Pero lo más importante, vamos a gobernar bien. Vamos a poner con nuestro programa bajo el brazo los problemas de este país sobre la mesa. Y con nuestro programa vamos a ver todos los temas complejos de seguridad, de economía, de educación, de salud, del futuro del trabajo. Y para eso nuestro próximo gobierno tendrá que tener una fuerte presencia territorial articulada. Tendrá que tomarse en serio el desarrollo científico, tendrá que profundizar en los cambios del mundo del trabajo, tendrá que profundizar en el cuidado del ambiente y en el cuidado de las personas.
Bueno, a todo esto del Frente Amplio nos vamos al Partido Nacional, porque esa colectividad política inauguró ayer su sede central de la lista 404 con la presencia, entre otros, del ahora ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Sí, cerrando el acto, el precandidato blanco Álvaro Delgado llamó a comprometerse con una causa que es la de no retroceder. Quiero invitarlos a hacer la campaña de la esperanza, de la alegría. Vamos a devolverle a la gente la alegría. Estamos hartos de los rostros enojados de los que hacen política criticando todo, agregó Delgado. Muy bien, bueno, y a propósito, recién mencionamos al ex ministro de Desarrollo Social, a Martín Lema, y seguimos de alguna manera en tema, porque este lunes Alejandro Sciarra asumió como titular del MIDES por Martín Lema y Armando Castañdebat asumió como ministro de Defensa Nacional por Javier García. Castañdebat dijo que le gustaría que se acelerara la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, aunque advirtió que no es el único asunto de derechos humanos vinculado a su ministerio. Este gobierno ha marcado un rumbo en derechos humanos y es el compromiso de trabajar hasta el último día de gobierno tratando de llevarle, aunque más no sea, un poco de paz espiritual a aquellos familiares que tiene alguien desaparecido. Creo que se podría trabajar un poco más rápido, veremos. Para nosotros es un proceso que va relativamente lento. Pero lo que sí creemos es que el tema de derechos humanos no se agota en los desaparecidos. Hay otros temas arriba de la mesa, varios, que creo que el sistema político los tiene que conversar. Hay militares que tendrían que hablar para conocer el destino de los desaparecidos, que sería mucho más fácil y un camino tal vez mucho más corto. Quien hoy es comandante en jefe del ejército, cuando comenzó el proceso de dictadura, yo tenía 13 años, el comandante en jefe creo que tenía 8 o 7. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de los que estuvieron están cumpliendo el ciclo de la vida y se están muriendo. Cada vez va a ser más difícil. En cambio, el nuevo ministro prefirió no opinar acerca de los recientes dichos del senador y líder cabildante Guido Manini Ríos con respecto al rol que podrían desempeñar las Fuerzas Armadas para contener lo que definió como actitudes antidemocráticas de organizaciones como el PIT-CNT. ¿Ministro, alguna consideración de los dichos de Manini respecto al rol de las Fuerzas Armadas y ante instituciones antidemocráticas? Déjame asumir, déjame entrar y... No me quemé, como decía. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Ayer el núcleo sindical del MIDES, de los trabajadores del MIDES, se manifestó a las afueras de la sede de la cartera cuando justamente Martín Lema dejaba el cargo. Este colectivo denunció que ese organismo se inició una reestructura que precariza la atención a la ciudadanía en calle y deja a muchas familias sin trabajo. Denunciamos que hay un grave problema de inseguridad alimentaria que se vio con la sociedad civil organizada tuvo que manejar todo el tema alimentario con las ollas porque el Estado no fue capaz de hacerlo y después lo sustituyó por un plan que es muy malo, que es un plan muy costoso, que no alcanza ni al 2% de las personas que están en situación de inseguridad alimentaria. Y denunciamos también que ha sido un ministro que actuó siempre de espaldas a las trabajadoras y trabajadores. Nunca se sentó en una mesa con un MIDES a negociar y esto se vio reflejado en una rebaja salarial a 370 personas, una rebaja inédita y bueno, nosotras nos parecía importante que la gente no se olvide de que este fue el ministro que dejó 2 años de sistema de cuidados sin nuevos ingresos. Por su parte, Diego Andrada, representante de Sutiga, se refirió a los cambios en los refugios del MIDES. En ese sentido, dijo que la reestructura va a empeorar la situación interna de los centros de acogida. Y la reestructura que viene va por el mismo camino de empeorar los refugios nocturnos, más hacinamiento, pasan de 20 personas a 40. Sacan psicólogos, asistentes sociales de la detección directa cuando una preocupación supuesta del gobierno es la salud mental. Entonces va a estar complicado para el ministro que entre toda esta problemática con la reestructura que plantean. ¿Hoy ya falta personal capacitado? Falta personal y aparte van a hacer entrar gente con bachillerato, por ejemplo, solo. Que eso es un problema. Los educadores, la gente que laboramos en los refugios tenemos que tener conocimiento, pues la problemática de adicción, de salud mental no es para cualquiera. Y este lunes usuarios de los refugios nocturnos del MIDES se manifestaron también frente al Ministerio en reclamo de condiciones dignas de vivienda y también de alimentación. Sí, tienen varias denuncias. Por ejemplo, señalan que en los centros del MIDES hay hacinamiento, también insectos y problemas edilicios justamente que generan insalubridad.
Soy usuaria del centro nocturno y bueno, lo que estamos reclamando acá es nuestro derecho a poder dormir sin chinche. Estamos todos picados por las chinches y bueno, reclamando la mejoría de comida, ¿no? De la comida que hemos sido intoxicados por las comidas y bueno, que también se reclama de que vea menos gente durmiendo en la calle, que bueno, se han cerrado centros nocturnos y que hay más cantidad de gente en la calle durmiendo y bueno, que eso es lo que se reclama. A su vez, la usuaria manifestó el deseo de que el ministro saliente se presente y dé explicaciones. De mentir de Lema, ¿no? De que, bueno, él sale diciendo de que han mejorado y que esto, que lo otro, y han empeorado, y bueno, queremos mejoría y que lo dé la cara y que salga y que desmienta las cosas que él dice, ¿no? Bueno, muy bien, vamos con otros asuntos. Sí. Sí, vamos. La senadora frente amplista Silvia Nane cuestionó que el directorio de INAU haya declarado reservados sus expedientes tras la denuncia pública que realizó Natalia Argencio, directora por el Frente Amplio en esa institución. Entre otras cosas, Argencio señala que hay falta de voluntad política del gobierno para atender la situación de las infancias. Es claramente ilegal. Recordemos, en la ley de creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el concepto que se esboza es justamente el contrario. La información toda es libre y uno puede declarar alguna información reservada. El paradigma que están utilizando es completamente al revés. Reservan todo y lo que dicen es, si alguien pide esa información, nos fijamos si corresponde y la daremos. Lo cual es grave, porque es ilegal, y es grave porque uno se pregunta a qué se debe esta falta de transparencia. En esto y relativo a esto, lo que nosotros vamos a hacer es una consulta a la Unidad de Acceso a la Información Pública y le vamos a pedir que se expida sobre la legalidad de esta resolución de INAU. Uno se pregunta entonces a qué se deberá esta necesidad de ocultar. Y capaz que es que realmente la situación de la infancia a cargo de INAU está realmente embromada. Bien, y ahora vamos a hacer una breve pausa. Y ustedes saben que estamos en marzo, mes de las mujeres, y está bueno traer algunos temas sobre la mesa, ponerlos en debate nuevamente, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Efectivamente, vamos a estar hablando de justicia reproductiva. Eso será tras la pausa con Lilian Abrasinjas y también la experta Jimena Casas. Ya seguimos. MBD Noticias, lo decíamos antes de la pausa, hoy a las 6:30 de la tarde en la sede de MISU, allí en la calle Salto 1267, se va a estar dando un interesante debate sobre justicia reproductiva, algo que veníamos comentando desde el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. La actividad se da en el marco de otras actividades vinculadas al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y estarán presentes las coordinadoras expertas que visitan nuestro país y son parte de un estudio sobre la criminalización del aborto y otros eventos obstétricos en América Latina y el Caribe. Para conocer más detalles a propósito de esta iniciativa, estamos ya aquí en los estudios de TV Ciudad con Jimena Casas, que es abogada colombiana con amplia experiencia en el tema, y también con Lilian Abrasinjas, directora de MISU. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas. Muchísimas gracias. Fue larga la introducción, pero quería poner en contexto la situación, ¿no? Súper exacta, además. Felicitaciones porque realmente muy exacta. Agradezco. Bueno, Lilian, a ver, contanos un poco, o bueno, cuéntenos ambas, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de justicia reproductiva? Porque el término suena fuerte, pero ¿qué es la justicia reproductiva? Todo ella, que es la experta. Bueno, la justicia reproductiva trata justamente de permitir que las personas puedan decidir sobre su cuerpo y en esa decisión puedan estar amparadas bajo la protección de diferentes derechos humanos. Y hemos visto en la región y a través de la evidencia en el mundo que la criminalización a ciertos servicios de salud sexual y reproductiva, como la interrupción voluntaria del embarazo,
no solamente limita el acceso a ese servicio, sino que también exacerba desigualdades y discriminaciones. Y por tanto debemos trabajar para eliminar esa criminalización y esa regularización del derecho penal a este servicio esencial, para que realmente las personas puedan acceder sin barreras a este derecho fundamental. ¿Por qué hay limitaciones? ¿Es una cuestión de recursos humanos? Bueno, este es un campo valorativo, ¿no? O sea, cuando hablamos justicia reproductiva se enmarca en otra dimensión que son los derechos sexuales y derechos reproductivos en tanto derechos humanos, que es un campo en litigio permanente. Es un campo que está atravesado por preconceptos, mitos, marcos normativos restrictivos, ¿no? Justamente bajo una concepción donde la maternidad casi se vuelve obligatoria de acuerdo a mandato y donde cualquier digresión de ese mandato es condenada o a consecuencias de salud o, como lo que estamos viendo ahora, a criminalización de mujeres, muchas veces además ni siquiera por haber tomado decisiones, sino porque están a base de cómo el Estado no le respondió, sufriendo emergencias obstétricas o situaciones graves en torno a embarazos no deseados o maternidades obligatorias que la llevan a en un momento tener que el dilema entre la salud o la cárcel, ¿no? Claro. Entre la muerte o la cárcel. Y justamente nosotros trabajamos mucho desde el cómo cambiar normas, ¿no? Sobre los poderes legislativos, en cómo cuando las leyes se aprueban, se implementan bajo política pública, pero después nos encontramos con este campo de la justicia o la administración de la justicia, donde parece ser que lejos de proteger a las mujeres ante estas situaciones, las condena. ¿Esto pasa en Uruguay? ¿Está pasando hoy en Uruguay? Bueno, eso es lo interesante que tiene inscribir. Ya me voy a referir al estudio que se está realizando en la región, pero justamente vinculado a lo que vos decías. Bueno, en este país tenemos a una mujer condenada a 12 años de cárcel por parir un feto muerto. ¿No? Y esto es del tenor de lo que nos horrorizábamos con lo que pasó en El Salvador o pasa en El Salvador, mujeres condenadas a 30 años por situaciones similares, y que ahora el movimiento de mujeres y feministas en El Salvador está logrando sacar de la cárcel por justamente dar cuenta a través de los mecanismos de justicia regionales e internacionales como el Estado de El Salvador las condenó sin nunca haberle protegido ni garantizado las condiciones básicas para justamente tener controles adecuados de salud, orientación, asesoramiento, ver sus condiciones de vida y realmente después cuando pasan estos episodios que ponen en riesgo su salud o su vida, la respuesta que reciben es la cárcel, ¿no? El Estado está omiso en este caso y la culpable siempre termina siendo la mujer. Cuando el problema si estuviera omiso es parte del problema, el problema es que muchas veces interviene con sesgo. Interviene, no justamente, condena desde el pique, no da las garantías y eso es lo que estamos observando por primera vez en Uruguay y es cómo opera el sistema de justicia. ¿Quiénes son los operadores? ¿Con qué criterio aplican la norma? Claro. Cuando decís interviene con sesgo, el Estado te dice, por ejemplo, te doy y no te doy las herramientas. No, o te las doy muy restringidas. Nosotros sabemos que la ley de interrupción voluntaria del embarazo acá es el producto de una larga negociación donde terminó imperando por el famoso voto 50 que se requería una concepción muy tutelante, una concepción donde en realidad no considera a las mujeres sujetos éticos capaces de tomar sus propias decisiones. Tienen que estar intervenidas por la garantía supuesta de un sistema de salud, ¿no? Y por eso la larga trayectoria, tener que confirmar, tener que obligatoriamente consultar con un equipo interdisciplinario que debe actuar conjuntamente, después tenés los 5 días de reflexión y después recién ahí te dan la medicación para abortar y en la mayoría de los casos abortás en tu casa y muchas veces al sistema no le preocupa mucho saber en qué condiciones lo haces. Es un proceso súper complejo. Y después de todo eso tenés plazos, ¿no? 12 semanas, 14 semanas por violación o después en muy contadas excepciones. Y eso, si todos nos quedamos tranquilos pensando que porque ya está la ley, todo está resuelto, lamentamos mucho decir que cuando hay problemas, los problemas los siguen pagando las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, porque una de las cosas que estamos viendo con este estudio es cuál es el perfil de la criminalización. ¿Qué mujeres llegan y son condenadas?
son aquellas que no tienen ni condiciones materiales ni simbólicas para haber podido transitar por sus decisiones con seguridad y después tampoco tienen los mecanismos de defensa para operar en el sistema de justicia. La mujer con menos acceso económico, digamos, es la que más lo sufre. ¿Esto se da también en la región, Jimena? Este estudio se está realizando, bueno, Misu hace la pata acá en Uruguay, pero esto se está realizando también en otros países. Sí, esta es una iniciativa regional en la que justamente estamos trabajando en diferentes países en esta primera etapa en donde estamos analizando cuál es esa ruta de criminalización. Estamos trabajando en República Dominicana, en Guatemala, en Perú, en Chile, en Uruguay, para poder evaluar cuál es el impacto que tiene el uso del derecho penal al regular por esta vía un servicio de salud. Es el único servicio de salud que está regulado a través del derecho penal y queremos analizar cuál es ese impacto que está teniendo para saber si esa criminalización, que no solamente está limitando el acceso, pero que también está generando desigualdades y discriminación, cómo impacta y dónde hay unos patrones. Como bien decías, ¿por qué es justicia reproductiva? Y el acceso al aborto no es solamente una cuestión de derechos humanos y de salud pública, sino que también es un tema en donde vemos que se cruzan muchos derechos y que hay que analizar ampliamente. Y cuando tienes una criminalización, tienes una limitación a un acceso de justicia, un derecho básico en todos los países. Pero para poderlo analizar necesitamos analizar diferentes variables y diferentes derechos que se interseccionan. Y justamente por eso queremos con esta iniciativa, a través de una metodología común, poder hacer todo ese análisis y poder demostrar que con las regulaciones actuales que tenemos o con la criminalización total que tenemos en algunos países, no está siendo suficiente, ese derecho penal está siendo ineficaz y por tanto, a través de la evidencia empírica, poder dar información en cada uno de los estados para que se pueda generar ese debate y para que se pueda cambiar el paradigma de esa respuesta jurídica en la utilización del derecho penal. El debate es súper necesario. Ahora, estoy pensando en un montón de mujeres que, bueno, atraviesan una situación así. ¿A dónde reclaman? ¿A dónde ir cuando...? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque habitualmente cuando nos sentimos violentadas en nuestros derechos pensamos que la justicia nos va a proteger. ¿No? Y esto ha pasado, lo vemos en violencia de género, ¿no? Ha llevado mucho y todavía sigue costando mucho porque hay una relativización de esta dimensión de la injusticia, ¿no? De que el sistema se resiste, porque muchas veces está funcionando bajo viejos parámetros, ¿no? Bajo viejos preconceptos. Entonces, en ese sentido, también alertar. Muchas veces el pensar que la denuncia te va a proteger, hay ahí una cuestión que justamente entra dentro del campo que queremos hablar con el sistema de justicia, ¿no? Porque es eso. Si no estamos promoviendo una garantización que después, lejos de garantizar, criminaliza, ¿no? Entre esos hallazgos preliminares que estamos teniendo en los 6 países donde estamos haciendo el estudio, estamos viendo que las mujeres cuando acceden a las salas de emergencia porque necesitan una atención, ya sea porque tienen un aborto en curso, porque están teniendo una emergencia obstétrica o porque necesitan una atención posaborto, están encontrando que es la puerta rotatoria para entrar a la judicialización, a la criminalización. Y cuando llegan a ese escenario, estamos viendo que muchísimas mujeres están siendo tomadas su declaración mientras están en el hospital sin ningún abogado presente. Y estamos viendo que esa declaración es la base, la prueba de la base para continuar con la judicialización o la denuncia que se hace desde el propio personal de salud en los hospitales cuando llegan las mujeres a acceder al servicio. Entonces, cuando las mujeres llegan a pedir un servicio de salud, se encuentran que van a ser criminalizadas, esto genera un efecto dominó en donde no van a querer ir más, porque van a tener miedo. Las cifras que da la Organización Mundial de la Salud es que cuando el aborto es altamente restringido, solamente 1 de cada 4 es seguro. En los países donde es ampliamente garantizado, 9 de cada 10 abortos son seguros. Eso es una cosa. Y la segunda es que estamos viendo que a través del proceso penal de la judicialización hay muchas barreras que no permiten que haya un debido proceso.
Las pruebas que se dan son pruebas que desde la área científica se han estimado que no son las adecuadas. Por ejemplo, se dice que se saca una muestra de sangre y que en una muestra de sangre salen rastros de misoprostol. Eso científicamente es imposible. Se trata que la prueba, la principal prueba es el testimonio del médico de la mujer que no tuvo abogado. Los defensores públicos realmente no están capacitados para generar una defensa con una perspectiva de género. Y todos estos datos los estamos queriendo analizar para ver cómo podemos dar también recomendaciones, no solamente para que se garantice el servicio, sino para que también desde el área judicial se pueda garantizar derechos muchísimo más amplios como el debido proceso y se garantice un acceso a justicia. Bueno, y todas estas faltas de garantías de alguna manera atentan justamente contra la mujer que está pasando además un momento súper complejo. No nos queda más tiempo. Mujeres y personas con capacidad de gestar, eso también lo queremos aclarar porque estamos encontrando también... Vale la pena la aclaración, claro que sí, claro que sí. Bueno, decía, no tenemos más tiempo, pero hay sí oportunidad de seguir dialogando hoy a las 6:30 de la tarde, allí en la sede de MISU. Invitación abierta, es el espacio abierto que tenemos. ¿Se puede ir directamente? ¿Hay que llamar o algo? No, vengan. Bien. Vengan, Salto 1267. Sí, acá a la vuelta de la Facultad de Ciencias Sociales. Está muy bien. Bueno, Liliana, gracias, Jimena Casas, ambas muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, y buen 8 de marzo. Bien, y nosotros ahora vamos a cambiar de tema. La información está surgiendo desde exteriores con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias. Buen martes para todos. Nos encontramos en las instalaciones de la Bolsa de Valores porque en minutos, a partir de las 9 de la mañana, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y también de la vicepresidenta Beatriz Argimón, se va a estar realizando el toque de campana por la igualdad de género. En esta ocasión se realiza por 5º año consecutivo aquí en nuestro país y este año es bajo el lema Invertir por las mujeres para acelerar el progreso. En esta ocasión nos encontramos con la directora regional de la ONU para América y el Caribe, María Noel Baeza, que en este caso, bueno, está recibiendo a los presentes. Les contamos además que está presente la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, también se hizo presente el economista Ignacio Muncho y también está presente Mónica Botero. Y ahora sí estamos con Baeza. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, María, contanos el objetivo de esta actividad que, como les decía hace minutos, se realiza por 5º año consecutivo en nuestro país. Bueno, sí, es una iniciativa que comenzamos hace 5 o 6 años. Lo hacemos en 120 países del mundo. En este momento estamos haciéndolo en muchos países del mundo y Uruguay se ha plegado a esto hace 5 años y es para llamar la atención de la necesidad que tenemos las mujeres de financiamiento, que la verdad que es un problema porque recibimos 25% menos de crédito las mujeres a la hora de solicitar un crédito para poder crecer nuestros negocios. Entonces llamamos la atención a los inversores, es un buen negocio invertir en mujeres y además es injusto que se los discrimine, ¿no? Entonces esa es la llamada de atención que hacemos, a la no discriminación de las mujeres y a la inclusión de las mujeres en las inversiones. Y hay inversionistas con enfoque social, digamos, se han generado bonos de género en toda América Latina. Uruguay todavía no los tiene, pero sería bueno que todo eso empiece a estimularse y empiece a crecer el financiamiento con lentes de mujer, ¿no? ¿Cómo se para Uruguay a comparación de la región en materia de igualdad de género en este ámbito? Bueno, en materia de igualdad de género Uruguay tiene una legislación muy avanzada, pero el problema es la legislación, entre la legislación y la práctica hay un puente que cruzar. Entonces Uruguay tiene un sistema integral de cuidados que es modelo en la región, creo que es el único país que tiene un sistema así, que le permite a la mujer utilizar el sistema para poder salir a trabajar y para poder, para poder ser parte de la economía, para aumentar el trabajo decente de las mujeres, que eso es lo que más queremos, que las mujeres puedan tener un trabajo decente, salir a trabajar, ser remuneradas. En este momento las mujeres salen más de la universidad
igualdad que los hombres. Entonces es importante que tengan un espacio para trabajar y que tengan un espacio para emprender, para innovar y para participar en la economía. Y este es el objetivo, ¿no? de lograr esa autonomía económica de las mujeres. Nosotros estamos convencidas que cuanto más autónomas las mujeres sean, menos violencia contra ellas va a haber, ¿no? María Noel, para finalizar, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? ¿Van a haber paneles además? Sí, vamos a tener un panel de apertura con la señora vicepresidenta y con otros colegas del BID y del Pacto Global. Va a estar el presidente de la República que nos acompaña este año con su compromiso, ¿no? con las mujeres, y luego va a haber un panel más técnico, luego el presidente se retire, va a haber un panel más técnico, más dirigido a los inversionistas para que se pongan, ¿no? Y puedan invertir en mujeres. Muchísimas gracias. No, encantada, mucho gusto. Bueno, Josema, Pilar, yo los despido desde aquí, nos vamos a quedar continuando trabajando a la espera de la llegada del presidente Luis Lacalle Pou y de otras autoridades de gobierno. Gracias, Juliana, por esta información y seguiremos atentos seguramente con la actualización informativa a la 1 de la tarde. Exactamente. Bueno, nosotros seguimos con otros asuntos porque el colectivo Diversa manifestó la necesidad de atender la gordofobia desde temprana edad. Recordemos además que este lunes se conmemoró el Día Mundial de la Obesidad y la socióloga Ana Agudinas dijo que hay que eliminar la patologización y la discriminación que genera el término obesidad. Hoy que inician las clases, además para la mayoría de estas infancias, tomar en cuenta que los comentarios acerca del cuerpo y de lo que comen los niños y las niñas, eso puede generar realmente problemas en la salud mucho más severos que lo que pueda generar, por ejemplo, tener un peso más elevado. Sabemos que genera problemas en autoestima, problemas en el amor propio y también puede ser gatillo de los trastornos de la conducta alimentaria que puntualmente en Uruguay, pero también en otros países del mundo se desarrollan cada vez a edades más tempranas. Entonces, si bien también hay varios países y hay mucha investigación que está empezando a sustentar lo que se llama salud en todas las tallas, que es incorporar una perspectiva de salud integral más allá de la corporalidad. La ley de talles. Y la ley de talles también busca ahí aportar un poco en esto que tiene que ver sobre todo con la discriminación que pueden sufrir las personas de distintos tamaños y cómo eso afecta en la salud integral, en la salud emocional, más allá que en la salud física. Y del ámbito internacional destacamos lo que pasó en Estados Unidos, donde la Corte Suprema habilitó que el nombre del expresidente Donald Trump puede aparecer en las boletas electorales del estado de Colorado. Sí, los 9 jueces de la Corte decidieron revocar el veredicto de la Corte de Colorado, justamente que previamente prohibió al exmandatario participar de las elecciones presidenciales. Concluimos que los estados pueden inhabilitar a las personas que ocupan o intentan ocupar cargos del Estado, pero los estados no tienen poder, según la Constitución, para aplicar la sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente a la presidencia, reza el fallo de la Suprema Corte, afirmando que solo el Congreso puede aplicar la disposición de la Constitución a los cargos federales. Tras conocerse el fallo, Donald Trump tachó la decisión de gran victoria para Estados Unidos, mientras que la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, emitió un comunicado en el que declaró que está decepcionada con la decisión de la Corte y que Colorado debería poder excluir de su papeleta electoral a los insurrectos que rompen juramentos. El fallo llega en vísperas del supermartes, una de las fechas más importantes del calendario electoral estadounidense, cuando los electores de 16 estados votarán quiénes serán los candidatos de cada partido, y la decisión a favor del polémico exmandatario congela este tipo de procedimiento en otros estados, mientras que una decisión negativa habría sentado un precedente que habría establecido una tendencia para excluir a Trump de la votación en otros estados. 20.000 soldados y 3.500 unidades de 9 países que integran la OTAN exhibieron este lunes su capacidad de respuesta. La OTAN está preparada. Este es el mensaje clave del ejercicio militar de la Alianza en Polonia, donde 20.000 soldados y 3.500 unidades de equipo de 9 países de la OTAN, entre ellos España, exhibieron este lunes su capacidad de respuesta. El ejercicio pasaba por cruzar de manera táctica el río Vístula, en Polonia, con un claro objetivo de mostrar que la Alianza está preparada para afrontar cualquier ataque. Se trata del ejercicio Dragon 24, que forma parte de las mayores maniobras militares organizadas por la OTAN desde la Guerra Fría y que, bajo el nombre clave Steadfast Defender, recoge 14 ejercicios que tendrán lugar hasta el próximo mayo en Europa.
Más de 300 metros de anchura separan una orilla de la otra en el Vístula. Las Fuerzas Armadas polacas, con el apoyo de equipo militar y con más de 5.000 soldados de países aliados, deben conseguir transportar a los tanques y militares de un lado a otro, en el menor tiempo posible y sin ningún fallo táctico. Uno de los objetivos principales era que las fuerzas de los países aliados pudieran entrenar juntas para demostrar su interoperabilidad y su capacidad de respuesta conjunta. Tras completar la primera parte de Dragon 24, que incluía este cruce del río, ahora iniciarán una marcha táctica de 300 kilómetros hacia la frontera oriental de Polonia y el límite oriental de la OTAN. Con ello, la alianza busca probar la capacidad de respuesta a las amenazas militares y no militares durante la crisis y conflictos armados abiertos, pero sobre todo ante un hipotético enemigo al que los oficiales no reconocen claramente, pero al que se aluden constantemente: Rusia. Esta serie de maniobras coinciden con el 75 aniversario de la alianza e involucrarán a un total de 90.000 soldados de todos los países de la OTAN y Suecia para probar su capacidad de resistencia a la agresión de un adversario potencial. Señores, señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa a las 13. Ya les dijimos ayer que es de 1 hora, de 13 a 14, luego a las 19 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana a las 8 en punto, aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Buenas jornadas. Chau, chau.